capítulo 4. Romanos capítulo 4. Cuando usted lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Versos 17 hasta el 25. Yo voy a usar otros pasajes, pero yo lo voy a estar leyendo, así que no es necesario que usted lo busque ahora. Pero el libro de Romanos capítulo 4, versos del 17 en adelante. Damos las gracias a todos los hermanos y hermanas que nos visitan a través de Facebook, a través de los canales electrónicos. Gracias por visitarnos. Te invitamos a que recibas la palabra del Señor en tu corazón en esta tarde o en esta hora, en el momento donde estés, en tu oficina, en tu casa. Te invitamos a que recibas una gran bendición y que la palabra de Dios ministre a tu corazón, el cual que ministrará aquí a los hermanos y hermanas presentes. Romanos capítulo 4, versos 17 en adelante. Vamos a leerlo de forma alternada. Dice, verso 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y no solamente con respecto a él, se escribió que fue contado. Todos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Toma en consideración, Dios, que esta es tu palabra, este es tu pueblo, yo soy tu siervo. Y nuevamente, Señor, queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables, que tú nos ministres y que esta palabra sea poderosa para traer a nuestras vidas luz y bendición. De igual manera, a los hermanos y hermanas que nos estarán escuchando, que tú, Señor eterno, allá en su hogar le puedas dar la bendición y la cobertura de tu presencia. Yo soy tu siervo, Señor. Aquí estoy. Cumple tu promesa. Yo abro mi boca, tú la llenas de tu palabra. La gloria toda es para ti, por Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Esta reflexión, mensaje, lo quise titular Aprendiendo a ver lo que Dios ve. Aprendiendo a ver lo que Dios ve. Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No lo hay. Lo único que Dios no conoce, ¿usted sabe qué es? Un Dios como Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa en la vida. Si vemos este pasaje que hemos considerado en esta tarde, en el que se menciona a Abraham como padre de la fe, dice que parecía imposible para el hombre cuando se cree, se puede ver hecho una realidad. Lo que parece imposible para el hombre, cuando nosotros le creemos a Dios, es una realidad. Y si nosotros miramos el pasaje, empieza diciendo que Abraham fue llamado para ser padre de multitudes, y cuando él fue llamado a ser padre de multitudes, él posiblemente la humanidad o las circunstancias físicas que le rodeaban, la vejez o posiblemente cuántas cosas pudieron atraer a su mente decir esto es imposible.
Porque no es posible que un hombre viejo pueda ser padre, o una mujer que, además de haber perdido su costumbre de mujer, además de ser una persona mayor y además de ser estéril, pudiera tener hijos. O sea, las circunstancias que se estaban dando alrededor de Abraham y de Sara eran circunstancias que pudiéramos decir, eso es imposible. En ese verso 18, a mí me llama la atención, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Él creyó, no importando las circunstancias que estuvieran a su alrededor. En otra versión dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y con toda esperanza creyó a Dios Abraham. Por eso fue padre de muchas naciones. Abraham es padre de Puerto Rico. Abraham es padre de Sudamérica, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, de todos los lugares del mundo. Allí Abraham es padre de multitudes, porque dice la palabra que Dios le dio promesa de que él iba a ser padre de naciones. ¿Y sabes qué? No era que iba a tener hijos descendientes de él y que fueran solamente los que iban a crear esas naciones, sino que a través de Jesucristo nosotros podíamos ser parte de esas naciones que Dios le había prometido a Abraham. Y usted y yo le hemos creído a Jesucristo. Usted es parte de la nación de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Así que Abraham le creyó a Dios, y qué bueno que le fue contado por justicia. Aunque nuestros motivos y nuestra esperanza no tengan sentido, hay que creer. Hay que creerle a Dios. Aunque la motivación que nosotros tengamos no sea la que nos pueda causar a nosotros un momento de esperanza, hay que creerle a Dios. Hermano, hay que tener esperanza. Lo más difícil es bregar con gente que no tiene esperanza, con gente que ha perdido la esperanza, con gente que no tiene fe, con gente que no le cree a Dios. Abraham no miró las circunstancias que le decían que lo que se le había prometido era físicamente imposible, humanamente imposible. Es como si usted tuviera 75, 80, 90, 100 años y le dijeran que usted va a ser padre, y que usted va a ser madre y tiene 75, 80, 90 años, y además de tener esa edad es estéril. Toda la vida ha sido estéril, no ha podido tener hijos. O sea, imposible humanamente. Y a Dios se le ocurre decir que Abraham iba a ser el padre de las naciones. Y no era con cualquier mujer, era con su esposa. Porque Sara trató de ayudar a Dios en ese plan y le metió a la sirvienta. ¿Y sabe qué? Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo no necesito ayuda. ¿Sabes qué, Sara? Yo no necesito ayuda. Yo solamente necesito que me creas. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Dios no necesita tu ayuda. Solamente quiere que tú le creas. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Cuánto le creemos a Dios? ¿Por qué le había creído a Dios? Porque la promesa había sido clara. La promesa había sido completa y sencillamente clara. Dios le dijo, así será tu descendencia. Había una palabra dicha, y el Dios que dice la palabra la cumple. El Dios que te prometió está dispuesto a cumplir su palabra sobre ti. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas que Él nos ha prometido, aunque no estén presentes. Y aunque se nos presenten problemas, en esos problemas hay que aprender a ver la victoria. Y en ese verso 19 nos dice, y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo,
Escuche bien, no fue que Abraham dijo, no, olvídate, Dios lo dijo y se acabó. Él consideró su cuerpo. Él dijo, ay, Dios mío, yo no sé qué tú estás viendo. ¿Se acuerdan de la predicación del domingo pasado? ¿Qué Dios vio en aquel varón? ¿Qué Dios vio en Abraham? Un hombre viejo, y dice, a pesar de que él consideró su cuerpo, no se debilitó su fe. Porque ¿sabe qué? Más allá de las consideraciones que él podía ver con sus ojos carnales, tenía unos ojos espirituales bien abiertos, dispuestos a ver lo que Dios les había prometido. Cuando nosotros estamos mirando solamente con nuestros ojos carnales, no podemos ver lo que Dios está tratando de decirnos. Cuando nosotros vemos solamente nuestras circunstancias o nuestras debilidades, no podemos ver a Dios. No se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba, míralo como él dice, estaba como muerto. O sea, él dice, y a rayo, yo tomé en cuenta, si me pongo a tomar en cuenta mi cuerpo, Dios se equivocó de persona. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a considerar nuestras capacidades y decimos, si yo tomo en consideración mis estudios, si yo tomo en consideración mis capacidades, si yo tomo en consideración lo que yo soy, si yo tomo en consideración lo que yo era, Dios se equivocó conmigo? Mentira del diablo. Si Dios te prometió, créele a Dios que Él está dispuesto a hacerlo, aunque parezca imposible. Abraham estaba como que ya, Señor, será o no será, pero sí será porque Él lo prometió. Él no tomó en consideración, y ese versículo continúa, me llama la atención, porque muchas veces decimos, no, Abraham es el padre de la fe inquebrantable. ¿Usted sabe qué? Abraham tomó en consideración eso porque Él lo dice. Dice que Él miró y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo y la esterilidad de su esposa, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Su fe no se debilitó. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en aquel que le había prometido. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver las cosas como Él las vio. Abraham no se debilitó en su fe, solo él creyó. Y en ese verso número 20 nos dice entonces, tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, dice que tampoco él dudó. Él no se puso a dudar, a pesar de que tomó en consideración su cuerpo y su posiblemente impotencia, capacidad o su potencialidad que tuviera para poder alcanzar grandes cosas. ¿Sabe qué? No tomó en consideración nada de esas cosas. Él lo que pensó fue en que yo le creo a Dios porque Dios me ha prometido, y si Dios prometió, Dios va a cumplir. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No me importa a mí, es Dios el que prometió, el plan es de Dios, y si Dios lo prometió, Él establecerá las estrategias para que ese plan se logre. A veces nosotros estamos cuestionando el plan y el propósito de Dios, de cómo Dios lo va a hacer. Pero es que eso no importa a mí, eso es problema de Dios. Dios es el que se inventó el plan. Si los hombres y las mujeres se pusieron a pensar, y por eso todavía hay gente que no cree en Jesucristo, de que cómo es posible de que el Hijo de Dios tuviera que morir en la cruz, pero si ese fue el plan de Dios, ¿por qué fue el plan de Dios de esa manera? Es que Dios lo estableció de esa manera. A muchos no les gusta, pero el Señor lo estableció de esa manera. Me parece entonces que nosotros debemos creerle a Dios sin dudar. En ese verso 20 vemos que por creer, sin vacilar, su fe creció. Su fe no se debilitó, su fe creció. Cuando nosotros empezamos a creerle a Dios sin poner la duda por el medio, nuestra fe empieza a crecer. Muchas veces decimos, pero es que mi fe no crece. Es que muchas veces la duda es mayor que la fe. La incredulidad es mayor que la fe. ¿Por qué usted cree que Jesús iba por algunas aldeas y algunos sitios
y mucha gente se iba sanando, pero también pasó por otras donde hubo gente que no se sanó, porque la fe era importante y no estaba manifestada a través de aquella gente. O sea, para que tú puedas recibir lo que Dios te ha prometido, tienes que creerle a Dios. ¿Cuánto le creemos a Dios? Dios quiere entonces que nosotros aprendamos a ver las cosas como Él las ve. Algunas características de gente que no ha aprendido a ver como Dios ve, pudiéramos mencionar algunas de ellas. Una de ellas pudiera ser que aunque hacen algo para Dios, no tienen la visión de Dios. Se cuestionan cómo o por qué Dios hace las cosas de esa manera o de otra, o Dios pone las cosas de aquí o las pone allá, o porque Dios puso a este y no me puso a mí, o porque Dios puso a aquel y no puso al otro, o porque Dios tiene entonces esta capacidad o tiene esta otra para hacer como esta persona, o porque Dios obró en Saed de esa manera y no lo hizo conmigo. Es que la visión es más amplia. Tenemos que extender nuestra visión. Es que Dios tiene cosas maravillosas para hacer con nosotros, en nosotros y para nosotros. Alguna característica, otra característica que pudiéramos mencionar, hablando de la mayordomía: si diezmo, recibiré. O sea, el amor y el interés salieron al campo un día. O sea, si yo doy esperando recibir, realmente yo no estoy dando de corazón. Dice la palabra: pruébame en esto. ¿Saben? La palabra es clara y me dice a mí que yo dé. Yo doy. Que dice la palabra que Dios va a retribuir, que Dios me va a dar para atrás. Pero yo no doy para que Dios me dé para atrás. Yo doy porque soy obediente a lo que la palabra me dice. Y la palabra me dice: pruébame en esto. En Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay que ser fiel. ¿Pero en qué yo le soy fiel al Señor? Tengo que ser fiel en todo. En mis diezmos y en mis ofrendas, en mi tiempo y en mis talentos y en mis capacidades, y administrando bien mi familia y dándole a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿Podrá acaso el hombre robarle a Dios? De ninguna manera. ¿Sabes? Es fidelidad en todo, no en algunas cosas. Y mi diezmo es parte de esa fidelidad que yo le debo a Dios. Es parte de extender la visión espiritual. Dios ha sido bueno conmigo y yo no puedo negarle a Dios lo que Él me pida. Dios solamente me pide el 10%, pero si me pidiera el 100% se lo doy, porque Él se encargará de bendecirme y Él se encargará de suplir mis necesidades. Pero solamente Él nos pide el 10. Te dice: tú tienes un 100, dame el 10 y te quedas con el 90. Oye, ese negocio suena bien. Y a pesar de eso, ¿tú sabes qué? Pruébame en esto, dame ese 10 y pruébame en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Mucha gente quiere ver cosas grandes que ocurran en nuestras vidas, en la familia, en la iglesia, pero muchas veces le quitamos a Dios lo que es de Dios, y eso corta la bendición. Créame que si usted no diezma, usted se está cortando la bendición de Dios sobre su vida. Yo no me la quiero cortar. Mi diezmo tiene que estar allí, y es lo primero que tengo que sacar, darle a Dios lo que es de Dios. Y créame que he sido ricamente bendecido. No soy rico monetariamente, pero la bendición de Dios ha estado sobre mí y me ha sostenido el Dios Todopoderoso. Y si nosotros lo hacemos con gozo, recibiremos con gozo, no con tristeza. ¿Podrá entonces el hombre engañar a Dios diciendo que lo da con gozo? ¿O que da el 10 y realmente no da el 10? A Dios no engañamos para nada. Y otra característica que podemos mencionar: ¿será que el mensaje llegó a la gente cuando yo estoy llevando el mensaje? ¿Será que Dios hará lo que prometió? ¿O será la oración mía escuchada? ¿Será que Dios prestó atención al oído, a mi voz?
¿Prestó oído a mi voz? ¿Será que Dios está atento a lo que yo estoy hablando con Él? La palabra a mí me dice que yo entre en mi aposento y cerrada la puerta hable con mi Padre que está en secreto, y mi Padre que está en secreto me recompensará en público. Eso es promesa de Dios. De eso es que se trata creer. De eso es que se trata ver dónde Dios está ubicado, qué Dios está queriendo hacer con nosotros. De eso es que se trata. Creer que lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Que Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin, y Él lo va a cumplir. Yo me voy, pero tranquilos, porque donde yo voy, ustedes van también conmigo. Yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y uno de los discípulos dice: Señor, ¿cómo sabremos el camino? Y Jesús le dijo: yo soy. Lo mismo que le dijo Dios a Abraham, a Moisés. Cuando te pregunten quién te envió, tú le vas a decir: yo soy. Y Jesús le dijo: yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy te envió. Yo soy el camino. Y si yo soy prometió, yo soy cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? El gran yo soy cumplirá lo que ha prometido. Muchas veces nos cuestionamos que aunque tengamos la solución en la mano, no vemos qué es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces tenemos unas luchas internas y contendemos con Dios y peleamos con Dios. Mire, les aconsejo y les recomiendo que no peleen con Dios, porque todas las tienen para perder. Con Dios usted nunca gana. Usted, si pelea con Dios, la va a perder. Ahora, sí va a ganar con Dios si usted se somete a la voluntad de Dios. Ahí tiene todas las de ganar, porque Dios quiere siempre algo mejor para usted. El poder de Dios se manifiesta cuando hay hombres y mujeres capaces de ver lo que Dios ve. Cuando dejamos nuestra incredulidad, el cuestionar a Dios, ¿por qué o cómo? Empezamos entonces a ver cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. El libro de Juan aparece la historia de Lázaro. Y aunque hubo un proceso de que pudieran los discípulos Marta, María y aquella gente entender lo que Jesús quería hacer, en el proceso Jesús estaba esperando que la capacidad de ellos se levantara para ver lo que ya Él había dicho, lo que Él había predicado, que era posible sin que ellos eran capaces, de ver lo que Dios había dicho. O sea, Dios le había dicho a los discípulos: solamente ustedes crean y van a ver. Solamente hace falta ¿qué? Creerle a Dios. Es movernos ciegamente conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de hombre ni palabra de hombre, conforme a la voluntad expresada en la palabra de Dios. Y entonces Dios lo que quería, Jesús lo que quería era que ellos pudieran ver que era posible si ellos eran capaces de ver lo que no se ve, que todo es posible. ¿Y qué podían ver ellos? Según el libro de Juan capítulo 11 verso 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, Dios quiere que tú veas la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Es que entraste al cielo y viste la cara de Dios? ¿Es que vistes el rostro de Dios? No se está tratando de eso. Se está tratando de la manifestación de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la virtud de Dios sobre la gente, sobre el poder sanador de Dios, sobre el poder de Dios manifestado, restaurando, salvando, ministrando, levantando, haciendo cosas maravillosas en favor de la gente. Para eso es que Jesús vino. Y de eso es que se trata, ese poder. Jesús quería que ellos vieran la gloria de Dios. Debemos creer a Dios porque Él lo dijo. Debemos creerle a Dios porque Él dijo que serían hechas estas cosas. No te he dicho cuántas veces el Señor nos ha dicho o nos ha prometido
y nos recalca y nos dice, mira, esto no es por vista, es por fe. ¿A cuántos le gusta caminar por fe? ¿A cuántos se le hace fácil caminar por fe? En el reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Para poder ver la gloria de Dios tienes que tener fe. Para poder ver lo que Dios quiere hacer contigo tienes que tener fe. Para ver lo que Dios quiere hacer en la iglesia tienes que tener fe. Para ver lo que Dios quiere hacer con tu familia tienes que tener fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos necesitan aumentar su fe? Yo necesito aumentar mi fe cada día, cada hora. Ver lo que Dios ve no es lo que está enfrente de mí, sino lo que Dios está a punto de hacer a mi favor. Porque es bien fácil ver lo que está físicamente, creer en lo que está físicamente. Creemos que este templo está aquí porque lo estamos viendo, pero ¿cuántos ven nuestro propio templo? Es ver lo que no se ve físicamente. De eso es que se trata la fe, en movernos más allá de nuestras capacidades mentales, físicas, emocionales, sentimentales, en movernos un poquito más allá, es creerle a Dios que Él va a hacer lo que Él prometió. Si en 20 años Él ha sostenido esta obra, lo dejará de hacer de aquí en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios ha sostenido esta obra? Sí, Dios lo va a seguir haciendo. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, porque por fe andamos y no por vista. Por lo que vemos, eso es un amén. ¿Sabe? Cuando la gente se imaginó que iba a haber una cosa como esta, donde usted tiene la Biblia ahí, usted tiene aquí, se puede comunicar con la gente en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, donde quiera, por aquí mismo. ¿Cuándo la gente se iba a imaginar que esto iba a ser un medio de comunicación? Pero posiblemente había gente que tenía fe, no fe posiblemente en Dios, pero había gente que sí le tenía fe en Dios, de que esto iba a ser útil. ¿Cuántos tuvieron el troglodita aquel, el que era triangular por detrás, que era una cosa así bien grande, casi no cabía en el bolsillo? Aquel sí que cantaba, sácame del bolsillo. ¿Usted sabe qué? ¿Cuánta gente creyó? Y hoy nosotros tenemos esto. Pero qué fácil es verlo ahora. Con esto, ahora que lo veo, una chulería. Ahora yo creo. Ahora creo que el celular sirve para comunicarse. Claro, porque lo está viendo y lo ha probado. Pero ¿cuántos creen más allá de eso, de lo que Dios está capaz y está dispuesto a hacer con la iglesia, con tu vida, con tu familia, en más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos carnales? Tenemos que aprender a creerle a Dios. Cuando oramos por algo a Dios, el siguiente paso es ver lo que hemos pedido en oración y creerlo, abrazarlo, confesarlo. Claro, aclaro, mirando cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Porque usted puede pedir muchas cosas, pero si no están dentro de la voluntad de Dios, Dios no se las va a conceder ni la mitad de ella. Porque Dios sabe qué es bueno para usted y qué es mejor para usted. Pero yo estoy pidiendo sanidad, yo estoy pidiendo un milagro, yo estoy pidiendo que mi gente se salve. Pues siga creyéndolo, declárelo entonces por fe. Siga creyéndole a Dios que le prometió que si usted cree, las cosas van a ser hechas. Ahora no espere que del cielo baje un carro, no espere que del cielo le baje una casa. ¿Sabe? Eso no va a bajar del cielo. El único carro que yo he visto en la Biblia que ha mencionado es el carro en que se fue Elías. Era un carro de fuego, un carruaje de fuego, y se fue Elías. Pero extra de eso, bajan, no he escuchado de carros que han bajado del cielo, ni de casas que han bajado del cielo. La bendición te la da Dios. Dios te da la salud, Dios te da la prosperidad para que tú tengas todo lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que creerle a Dios.
En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: la fe es la confianza, me gustó esta expresión, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Esa es la definición de fe. Hebreos capítulo 11, verso 1. Lo sabemos como es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo lo busqué en esta versión y me gustó porque dice: es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Para poder ver lo que Dios ve, tenemos que tener fe que nos pueda ayudar a concretizar lo que hemos pedido. Pero ¿sabes qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la que nos mueve. En Éxodo capítulo 14, voy a leer algunos versos. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que el ejército los alcanzaba. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Óigame, ellos ya habían pensado y habían analizado que habían tumbas suficientes. O sea, la fe había sido limitada. No habían creído todavía en que algo estaba ocurriendo, algo sobrenatural estaba ocurriendo, de que Dios había mandado a Moisés a sacarlos de la esclavitud en que se encontraban durante 400 años. ¿Cuántos años nosotros hemos estado en esclavitud? Y todavía no estamos prestos a ver lo que Dios quiere hacer. Entonces, dice que los israelitas, cuando vieron al ejército de los egipcios que venía hacia ellos, que los estaban alcanzando, empezaron a reclamarle a Moisés. Estoy en el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 10 al 12 y el verso 31. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿Quién obligó a los israelitas a salir de Egipto? Yo no me imagino que un hombre, era Moisés, con su hermano que era Aarón, y eran los que fueron a negociar con Faraón, obligaran más de 2 millones de personas a salir de Egipto. Los obligó a salir de Egipto. No los obligó. Él los exhortó de que Dios les había prometido y Dios iba a cumplir. Pero yo me imagino que no tenía un ejército para obligar a la gente a que obedeciera a Moisés. Entonces me parece que aquella gente todavía no había creído lo que Dios le había prometido. No te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto. Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos. Óigame, ellos clamaban y deseaban seguir siendo esclavos. ¿Cuántos esclavos del pecado hay en este tiempo? Y anhelan y desean seguir siendo esclavos del pecado, de la maldad, de la corrupción, de la mentira. Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo que un cadáver en el desierto. Oigan, no habían creído ni una pizca de lo que Moisés les había dicho. Porque si a este momento todavía están reclamando, no le creyeron el mensaje. En el verso 31, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, estaban como Felipe. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, que había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Tenían que ver para creer. Cuando tú necesitas ver para creer, entonces tu fe está en agonía.
Tu fe está como los egipcios saliendo de Egipto. Cuando tú tienes que ver para que puedas creer lo que Dios está presto a hacer, tu fe está en intensivo, con un respirador artificial esperando un milagro. Pero cuando tú no necesitas ver para creer que Dios está presto a hacer, tu fe está viva, y es viva y fortalecida en el Señor. Cuando estamos dispuestos a ver lo que Dios ve o lo que Dios está por hacer, Dios trae revelación, Dios trae paz, Dios trae dirección. Pero cuando nuestra incredulidad, nuestra carne, nuestra forma materialista de ver las cosas se interpone, lamentablemente la visión de Dios se va, la fe se opaca, porque medimos lo que Dios puede hacer con nuestras herramientas y no con las herramientas de Dios. Vemos lo que Dios quiere hacer con nuestras herramientas y nuestras limitaciones, y lamentablemente detenemos el poder de Dios. Es momento de nosotros creerle a Dios como familias, que Él está con nosotros a pesar de nuestras luchas grandes que están ocurriendo en nuestro exterior, en nuestro entorno, en nuestra isla. Es momento de creerle a Dios como iglesia, que si hasta aquí nos ha ayudado y nos ha traído, no nos dejará. Si Dios ha estado en control de la iglesia desde los comienzos, no nos dejará. Y como dice el hipnólogo, si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Propósito en todo tiene Él. ¿Cuántos dicen amén? Si hasta aquí nos trajo, no nos dejará. Propósito en todo tiene Él. Él tiene propósito en todo lo que pasa en nuestras vidas. A Dios no se le escapa ni una. El tiempo de mudarnos llegará. Y cuando escribía esto, dije, porque me parece que con esto Dios nos quiere decir algo. Y me lo traía Dios a la mente y al corazón. Yo dije, pues lo escribo, Señor. El tiempo de mudarnos como iglesia de este lugar llegará. Pero yo creo fielmente que Dios nos trajo aquí con un propósito. Aprendamos a recibir para que aprendamos a dar. Mientras eso no ocurra, no esperemos que Dios nos mueva de este lugar. ¿Me escuchó bien? Aprendamos a recibir para que aprendamos a dar. Mientras eso no ocurra, Dios no nos mueve. El pueblo de Israel no supo recibir y estuvo 40 años en el desierto. Cuando aprendieron a recibir, entonces Dios les dio la bendición. El pueblo de Israel tuvo que aprender a creerle a Dios, a ver la mano de Dios sobre ellos. Y cuando aprendieron a recibir, entonces Dios les exigió que pudieran recibir cuando salieron de Egipto, porque ellos todavía no sabían recibir. Dios estaba por hacer cosas grandes y fuertes para ellos. Pero cuando ellos aprendieron a recibir, entonces aprendieron también a dar. Y a la medida que empezaron a dar, empezaron a recibir la bendición de Dios, porque empezaron a adorar a Dios. Cuando el mar se abrió en dos, ellos aprendieron a ver la gloria de Dios, y cuando llegaron al otro lado, entonces ellos cantaron el himno de victoria. Hay algo que nunca te permitirá ver lo que Dios ve, y es el pecado. Porque el pecado endurece al hombre, la incredulidad endurece al hombre, la mentira, el orgullo. Y es tiempo de nosotros dejar atrás todas estas cosas. Como cristianos, la mentira no cabe en nosotros. El orgullo no cabe en un cristiano. Eso es como meter la figura equivocada en el hueco equivocado. Un triángulo, tratar de meterlo por el hueco del círculo, o el cuadrado en el triángulo. La mentira no va con Dios, y mientras la mentira esté, Dios no puede bendecirte. El orgullo no puede estar en el cristiano.
Y cuando hablo de orgullo no estoy hablando de que uno tenga un autoconcepto de sí mismo. No es eso. Es ese orgullo que tengo que mirar a la persona por encima del hombro porque yo soy mejor que los demás. La palabra entonces nos enseña a que yo doblegue mi orgullo al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos quedarnos esperando ver lo que Dios ve con simplemente nuestros ojos carnales. Es tiempo de abrir los ojos del corazón y no aparentar ser cristianos, porque de esos aparentes cristianos el mundo está lleno, sino ser verdaderamente cristianos, vivir para aquel que nos llamó, creerle a Dios y aprender a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a estar puestos en pie.